Pensaron que era simplemente un mecánico con dificultades y con grasa en las manos. Pero cuando arregló el motor apagado del Facto y habló francés con fluidez, hasta el CEO se quedó sin palabras. Me gusta este video, suscríbete para conocer más historias poderosas y cuéntanos desde dónde las estás mirando. Empecemos. El aire de Houston estaba cargado de calor y de un olor metálico a aceite que traía consigo el sonido de una maquinaria que nunca dormía. Entre el ruido y el zumbido de los gigantes industriales, una fábrica permanecía en silencio. Su corazón, un enorme motor, estaba roto más allá de las capacidades de su confiable equipo. Se corrió rápidamente la voz de que no se podía hacer nada, de que la planta permanecería paralizada, con un coste de millones cada hora que pasaba. Desesperado, alguien mencionó a un mecánico local, un hombre conocido más por su resiliencia que por su reputación. Con vacilación, el director general dio la orden. Traedlo, aunque no espero milagros. El mecánico llegó silenciosamente, bajando de una vieja camioneta que parecía reflejar su propio desgaste. Sus botas estaban deshilachadas, su camisa manchada de grasa que ningún jabón podía borrar y su cojera llevaba consigo una historia de largos días y duras batallas. Parecía un trabajador cualquiera y, para muchos, quizá incluso menos. Los trabajadores lo miraron con escepticismo y la directora general, con los brazos cruzados y su traje impecable, apenas asintió. Para ella él era una apuesta arriesgada, mano de obra barata en un momento desesperado. Dentro de la fábrica, el aire se sentía diferente, más pesado, como si el silencio de la máquina muerta hubiera robado el espíritu del lugar. Los trabajadores se reunieron en pequeños grupos y susurraron sus dudas. No lo logrará, murmuró uno. Otro meneó la cabeza, convencido de que el destino del Facto estaba sellado. El mecánico ignoró las escaleras y se concentró en la máquina que tenía delante. El motor se alzaba imponente, su revestimiento de acero marcado por el paso del tiempo y los pernos oxidados por años de tensión. No solo estaba roto, estaba derrotado. Aún así, sus ojos se iluminaron con una chispa que otros no podían ver. El director ejecutivo siguió su mirada, poco impresionado. Ella había hecho crecer su imperio a través de decisiones acertadas, confiando solo en las mejores mentes, los consultores más caros, los ingenieros más brillantes, y ahora allí estaba un hombre al que casi había pasado por alto, un extraño que parecía como si apenas tuviera suficiente dinero para alimentarse. Vio sus herramientas, sencillas y gastadas, transportadas en una vieja caja de metal remendada con cinta adhesiva. Ella suspiró, arrepintiéndose ya de su elección. Adelante, dijo con frialdad, su voz resonando en el silencio hueco de la planta. El mecánico se agachó junto al motor, pasando sus manos ásperas por su frío chasis. Cada rasguño y abolladura le contaba una historia. No necesitaba planos ni diagramas. La máquina hablaba su propio idioma, y él se había pasado la vida escuchando. Durante años, había sobrevivido arreglando lo irreparable. Autos unidos por la esperanza. Motores que nadie más tocaba. Esto, aunque enorme e intimidante, seguía siendo una máquina. Y las máquinas, como las personas, necesitaban paciencia y comprensión, murmuró en voz baja, rastreando cables, probando pernos, escuchando lo que faltaba. La directora ejecutiva golpeó el talón con impaciencia, con los brazos cruzados aún más. Para ella, cada segundo perdido era otra pérdida en las cuentas de la empresa. Le susurró a su asistente, «Se está quedando». Sabía que era un error. Sin embargo, algo en la calma del mecánico la inquietó. No tenía prisa, ni temía el fracaso. Había un ritmo constante para sus movimientos, como si conectara con la máquina de una forma que los ingenieros no lo hacían. Apartó el pensamiento, diciéndose a sí misma que no debía idealizar la situación. Aún así, no podía apartar la mirada. Los trabajadores se acercaban, la curiosidad luchando contra el escepticismo. Observaron cómo desmontaba las piezas del motor, colocándolas cuidadosamente con precisión deliberada. Sus manos,
aunque callosas y llenas de cicatrices, se movían con sorprendente gracia, como guiadas por un instinto nacido de innumerables batallas con máquinas obstinadas. No consultaba manuales ni buscaba aprobación. Confiaba en su conocimiento, el tipo de conocimiento adquirido no en las aulas, sino en años de supervivencia. A los espectadores, les parecía absurdo que un hombre como él pudiera triunfar donde expertos bien pagados habían fracasado. Sin embargo, su silencio se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. El tiempo se alargaba en la cavernosa fábrica. El mecánico trabajaba con una concentración que borraba el mundo que lo rodeaba. El sudor le corría por la frente, empapando el cuello de su camisa descolorida, pero no se detuvo. El motor no era un problema para él. Era una conversación. Cada golpe de su llave, cada siseo de una válvula suelta, formaba parte del diálogo. La directora ejecutiva, a su pesar, empezó a notar la seguridad en sus movimientos. Ya había lidiado con la arrogancia antes, la típica de los hombres que creían que el dinero los hacía invencibles. Esto no era arrogancia. Esto era maestría, silencio y humildad. El mecánico se detuvo, reclinándose sobre sus talones, con el rostro cubierto de grasa y sudor. Sus ojos estudiaban el motor como si estuviera contemplando el alma de un viejo amigo. Los trabajadores esperaban, apenas respirando, e incluso el director ejecutivo sintió una extraña tensión en el aire. Finalmente habló, con voz baja y segura. No es imposible. Solo se necesita tiempo y alguien dispuesto a escuchar. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un peso que silenció los susurros. Por primera vez, el director ejecutivo sintió una leve punzada de curiosidad. Quizás este hombre no era común después de todo. Al volver a su trabajo, el mecánico pensó brevemente en su hijo en casa, en las facturas apiladas sobre la mesa de la cocina, en la vida que nunca daba él era más que unas migajas. No estaba allí para impresionar a nadie ni para buscar validación. Estaba allí porque la supervivencia lo exigía, porque los motores siempre habían sido su salvación. Cada tornillo que giraba, cada pieza que alineaba, era un paso más para demostrar que la lucha no significaba debilidad. A su alrededor aún persistía la duda, pero en su interior ardía la tranquila certeza de un hombre que no tenía nada que perder, por lo tanto, todo por dar. Las horas se fundían con el ritmo constante del trabajo. El mecánico trabajaba como si hubiera nacido para esto. Su cuerpo se movía con una mezcla de precisión e instinto que pillaba desprevenido incluso a los trabajadores más indecisos. El sudor se le pegaba a la frente, goteando por las arrugas de su rostro curtido, pero siguió adelante. Para él, la enorme máquina no era un enemigo, sino un enigma, un paciente que necesitaba cuidados. Cada sonido, cada vibración le hablaba, y escuchaba como un médico diagnosticando un latido demasiado débil para que otros lo oyeran. La directora ejecutiva se mantuvo rígida al principio, con los brazos cruzados y los labios apretados en una fina línea. Había esperado el fracaso, la humillación, tal vez incluso otra razón para descartar a este hombre como un simple trabajador desesperado buscando sobras. Pero a medida que las horas se alargaban, algo en su interior cambió. Se encontró observándolo. No solo sus movimientos, sino la inquebrantable determinación grabada en cada línea de su rostro. No se apresuraba ni se tambaleaba. Había una confianza firme en él, la clase que solo había visto en líderes que construían imperios, no en hombres con las manos manchadas de grasa. La fábrica se había quedado en silencio. Los trabajadores que antes se habían burlado de la idea de que un mecánico con dificultades salvara el día, ahora observaban con algo más cercano a la reverencia. Seguían cada golpe de su llave inglesa, cada chispa que saltaba del viejo cableado de la máquina. Nadie se atrevía a interrumpir. Ya nadie murmuraba dudas. Intuían, quizás inconscientemente, que estaban presenciando algo excepcional. Un hombre sin título ni riqueza, pero que inspiraba respeto por su dedicación. Incluso los ingenieros de mayor confianza del director ejecutivo se apartaron. Su orgullo se desvaneció a medida que su progreso se hacía innegable.
En un momento, el mecánico se detuvo, inclinando la cabeza hacia la máquina, escuchando. Su mano se posó ligeramente sobre el chasis, sintiendo la vibración bajo la palma. Para los forasteros, parecía absurdo, como una superstición. Pero cuando ajustó una pequeña válvula y apretó un perno olvidado, el motor emitió una tos, débil, pero viva. Una oleada de sorpresa se extendió por la multitud. Solo sonrió levemente, como si lo hubiera esperado. El director ejecutivo captó la mirada en sus ojos, no arrogancia, sino orgullo silencioso. El tipo de orgullo nacido de años de librar batallas que nadie más podía entender. Las horas pesaban y el agotamiento tiraba de su cuerpo, pero se negaba a ceder. Le dolía la pierna de estar de pie tanto tiempo, le ardían los músculos. Sin embargo, no había vacilación en sus manos. El director ejecutivo, conmovido por algo que no pudo identificar, despidió a su asistente y se quedó clavado en el sitio. Había visto a hombres perseguir la potencia y derrumbarse bajo su peso. Pero este hombre, este mecánico, se mantuvo firme ante el agotamiento y la expectativa. Empezó a darse cuenta de que el motor no era lo único que estaba reparando allí. En su silencio desafiando el fracaso, estaba reparando la fe misma. Finalmente, mientras el anochecer se deslizaba en la fábrica y las sombras se alargaban sobre el suelo, el mecánico se enderezó. Su camisa se le pegaba a la espalda, manchada de mugre. Sus manos estaban ennegrecidas por el aceite, pero sus ojos transmitían la misma intensidad. Dio una última vuelta a la llave inglesa, ajustó una última conexión y retrocedió. El silencio invadió la sala. Todos se inclinaron hacia adelante mientras él alcanzaba el interruptor. Durante un instante, no ocurrió nada, y la duda regresó como un fantasma. Entonces, con un repentino estruendo, el motor tosió, chisporroteó y rugió al encenderse, sacudiendo las paredes con una potencia atronadora. El sonido era ensordecedor, glorioso, como un latido restaurado tras un largo silencio. Saltaban chispas, el humo silbaba, pero el ritmo de la máquina se fortaleció. Los trabajadores jadearon, algunos incluso vitorearon, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Los ojos de la directora ejecutiva se abrieron de par en par, apretando la mandíbula mientras luchaba por ocultar su asombro. Había visto muchas victorias en su carrera, había ganado contratos por miles de millones, pero nada comparado con el triunfo crudo y sin pulir de este momento. Esto no era solo una máquina en marcha. Era la prueba de que a veces la mayor fuerza provenía de lugares inesperados. El mecánico no se regodeó en los vítores ni buscó reconocimiento. Simplemente se quedó allí de pie respirando profundamente, con el pecho subiendo y bajando con silenciosa satisfacción. Su orgullo no era ruidoso. Era firme, arraigado, el tipo de orgullo que no necesitaba aplausos. La directora ejecutiva se encontró mirando no al motor, sino a él. Por primera vez, vio más allá de la grasa, más allá de la ropa gastada, y vislumbró el espíritu inquebrantable de un hombre que se había enfrentado a un mundo decidido a quebrarlo y se había negado a doblegarse. La inquietó, pero también la hizo humilde. A su alrededor, la fábrica se sintió transformada. Los trabajadores que habían dudado de él ahora asintieron con silencioso respeto. Incluso los ingenieros, hombres y mujeres que se habían burlado de su llegada, lo miraron de otra manera. Ya no veían solo a un mecánico en apuros. Vieron a un maestro, un artesano que había infundido vida al acero cuando nadie más podía. Y, sin embargo, pasó por alto su admiración con una humildad que hizo el momento aún más profundo. Para él, no se trataba de reconocimiento. Se trataba de hacer el trabajo, demostrar que ninguna máquina ni vida estaba demasiado rota para ser reparada. Los pensamientos de la directora ejecutiva se arremolinaban mientras ella se acercaba a él, sus tacones resonando suavemente en el suelo de la fábrica. Abrió la boca para hablar, pero por un momento, las palabras le fallaron. No estaba acostumbrada a ser silenciada, no estaba acostumbrada a sentirse pequeña en presencia de nadie.
Sin embargo, allí, de pie ante este mecánico, sintió algo que no había sentido en años. Un respeto que no se exigía con riqueza ni poder, sino con carácter. El motor rugía tras ellos, vivo una vez más. Pero la verdadera sorpresa estaba frente a ella, un hombre que le había enseñado sin presumir el significado de la fuerza silenciosa. Los ingenieros de París entraron con aire de autoridad, sus trajes impecables y sus acentos afilados. Llevaban portapapeles, dibujos técnicos y una sutil sensación de superioridad, como si los pequeños la fábrica estadounidense estaba debajo de ellos. La directora ejecutiva los recibió cortésmente pero con ansiedad. Sabía que había mucho en juego. Si el motor de la fábrica no estaba certificado y aprobado, toda su línea de producción colapsaría. Los trabajadores susurraban nerviosos en el fondo, todas las miradas se dirigían al mecánico, un hombre de 38 años que permanecía en silencio, con las manos aún manchadas de aceite y las botas desgastadas por años de duro trabajo. Los ingenieros franceses comenzaron su inspección, intercambiando palabras rápidas con el ceño fruncido. Señalaban partes de la máquina, cuestionando detalles que solo los especialistas entenderían. La directora ejecutiva se sentía perdida en la conversación. Intentó seguirla, pero su falta de fluidez técnica y su rápido francés la dejaron indefensa. Frunció el ceño con preocupación, su confianza flaqueando por primera vez ese día. Miró al mecánico, no por expectativa, sino porque era el único que no había dudado. Se apoyaba en su muleta, con la mirada tranquila, escuchando atentamente. Entonces, para sorpresa de todos en la sala, el mecánico enderezó la espalda y habló. Su voz era firme, clara, y un francés fluido brotaba sin esfuerzo de sus labios. La sala se congeló. Los ingenieros parpadearon, atónitos, y luego respondieron en su lengua materna, poniendo a prueba su fluidez. Sin dudarlo, tradujo su jerga técnica, corrigiendo sus errores e incluso ofreciendo ideas sobre el plano del motor. Los trabajadores se quedaron boquiabiertos, y la directora ejecutiva casi dejó caer el bolígrafo. El hombre al que habían descartado como un simple trabajador más se reveló como alguien con conocimientos que superaban con creces sus expectativas. El ambiente cambió al instante. Los ingenieros franceses, que habían entrado con orgullo y superioridad, ahora se acercaron con curiosidad y respeto. Le hicieron preguntas detalladas, y él respondió con facilidad, alternando entre la terminología técnica y la explicación informal, como si hubiera pasado su vida en ambos mundos. Les explicó su reparación, explicando cómo diagnosticó el problema escuchando el ritmo del motor, comparándolo con una sinfonía a la que le falta una nota. La directora ejecutiva observó. Sus dudas anteriores se disolvieron en asombro. No era solo su habilidad. Era la brillantez oculta tras la humildad. A medida que la conversación, mientras continuaba, los rumores se extendieron entre los trabajadores de la fábrica. Muchos lo habían subestimado, viéndolo solo por su ropa remendada y sus manos ásperas. No tenían ni idea de que poseía tanta inteligencia y profundidad. Algunos se avergonzaban de cómo lo habían menospreciado. La directora ejecutiva también sintió una punzada de culpa. Había dudado de él, lo había juzgado por las apariencias. Y, sin embargo, allí estaba, resolviendo problemas que sus ingenieros, altamente pagados, no podían abordar, erguido a pesar de años de dificultades. Por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no se reviste de traje. Uno de los ingenieros franceses, un hombre de cabello canoso con décadas de experiencia, le dio una palmada en el hombro. «McNaffy», dijo con genuina admiración. «Eres un artista». El mecánico sonrió humildemente, casi avergonzado por el elogio, y le tradujo el comentario a la directora ejecutiva. Sintió un nudo en la garganta y la emoción se le apoderó de la mente. No era solo un trabajador arreglando su máquina. Era un hombre que había sobrevivido a la pérdida, la pobreza y la lucha interminable, y aún así tenía una dignidad que el dinero no podía comprar. De repente lo vio. De manera diferente,
no como empleado, sino como una fuerza de resiliencia, un recordatorio de lo que realmente significaba el liderazgo. Cuando el motor finalmente fue certificado y declarado apto, la fábrica estalló en aplausos. Los trabajadores vitorearon, los ingenieros asintieron con respeto y los ojos de la directora ejecutiva brillaron con lágrimas contenidas. Se acercó al mecánico, con la voz más suave que nadie la había escuchado jamás. «No solo salvaste esta máquina», dijo, «sino también esta empresa». Él asintió, pero su respuesta fue modesta. «Solo hice lo que sé hacer», dijo. A veces la gente simplemente necesita una oportunidad para escuchar, ya sea un motor o una persona. Sus palabras quedaron en el aire, más poderosas que el rugido de la máquina. El director ejecutivo no pudo quitarse ese pensamiento de la cabeza. Este hombre había sido pasado por alto, subestimado y puesto en duda por casi todos. Sin embargo, poseía conocimientos, bondad y una brillantez silenciosa que avergonzaba incluso a sus mejores ingenieros. Durante años, construyó su imperio sobre la base de la eficiencia y las ganancias. Pero ahora vio algo más profundo. El espíritu humano, sin pulir pero invaluable. Ella tomó una decisión en ese momento, no por lástima sino por respeto. Ella no dejaría que su talento se desperdiciara. Decidió ofrecerle un puesto permanente, recursos y oportunidades para construir un futuro para él y su hijo. Más tarde esa noche, cuando la fábrica volvió a la calma, el mecánico salió y respiró la fresca noche de Houston. Pensó en su difunta esposa, en las dificultades de criar a su hijo solo, en los interminables días de dudas y agotamiento. Por primera vez en años, sintió que algo cambiaba. Esperanza. La directora ejecutiva se unió a él, sus tacones resonando suavemente contra el pavimento. «No eres solo un mecánico», dijo en voz baja. «Eres la razón por la que sobreviviremos». No respondió de inmediato, pero sus ojos reflejaban gratitud. No fue el dinero ni el reconocimiento lo que lo conmovió. Finalmente estaba siendo visto como realmente era. En las semanas siguientes, la fábrica se transformó. La presencia del mecánico inspiró a los trabajadores. Su humildad se equilibraba con la sabiduría. La directora ejecutiva se encontró aprendiendo de él tanto como de sus estrategias en la sala de juntas. Y la historia de ese día se extendió mucho más allá de Houston sobre un hombre que arregló el motor imposible, hablaba el idioma de otro mundo y demostró que la brillantez a menudo se esconde donde nadie se atreve a mirar. Lo que comenzó como un llamado desesperado de ayuda terminó como una lección de humanidad. Nunca subestimes la fuerza silenciosa de quienes luchan sus batallas en silencio.